Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Pasajes de la Historia. El día de hoy hablaremos de la entrevista llamada Díaz-Creelman. Importante acontecimiento sucedido en México en 1910 y que provocó el inicio. ¿Has leído la famosa entrevista de Porfirio Díaz con James Creelman en 1908? Fue bastante reveladora sobre la visión del presidente y la situación del país en esa época. Sí, la conocí. Fue una entrevista que Díaz dio al periodista estadounidense Creelman, donde dijo cosas que sorprendieron a muchos. En ella, Díaz hablaba de cómo México había cambiado durante su gobierno y de sus planes para el futuro. Lo curioso es que fue muy honesto sobre varios temas, y al mismo tiempo, se mostró optimista sobre la democracia en México. Exactamente. Lo que más impactó fue que, en la entrevista, Díaz dijo que México estaba listo para la democracia y que ya no se necesitaba un gobierno autoritario como el suyo. De hecho, afirmó que no volvería a postularse para la presidencia, lo que parecía un cambio de actitud drástico para alguien que llevaba en el poder más de 30 años. Sí, eso sorprendió a todos, sobre todo porque en ese momento Díaz estaba en su máximo poder. Había sido presidente de facto desde 1876, y su régimen estaba basado en la centralización del poder y la represión de cualquier oposición. Sin embargo, en la entrevista, parecía mostrar una disposición a cambiar. Lo que pasa es que Díaz, al decir que permitiría elecciones libres, pensó que la gente aceptaría su régimen sin problemas, porque estaba convencido de que todo estaba bajo control. A pesar de su afirmación de que ya no buscaría la reelección, nunca dejó claro que se preparaba para seguir en el poder mediante elecciones manipuladas. Claro, lo que ocurrió fue que Madero, un opositor político, aprovechó esas palabras de Díaz y decidió lanzarse como candidato en las elecciones de 1910. Sin embargo, Díaz cambió de opinión rápidamente y encarceló a Madero. Esto fue uno de los factores que realmente desató la Revolución Mexicana. Sí, la entrevista fue una especie de engaño para crear una apariencia de apertura democrática. Díaz no estaba dispuesto a dejar el poder de verdad. La entrevista, aunque aparentemente liberadora, en realidad mostró la desconexión entre lo que Díaz decía y la realidad de su gobierno. Además, en la entrevista se presentó como el gran salvador de la patria, resaltando el progreso económico y la estabilidad bajo su régimen, pero ignorando las enormes desigualdades sociales que existían. Totalmente. Díaz hablaba de la modernización del país, de las inversiones extranjeras, del progreso ferroviario y de las mejoras en la infraestructura. Pero, como mencionas, ocultaba la explotación de los obreros, la pobreza de los campesinos y la falta de derechos políticos. El país estaba en una calma aparente, pero muchos sectores vivían en condiciones deplorables. Sí, y la entrevista también reveló su visión sobre la política mexicana, que se centraba en la estabilidad a toda costa. Díaz hablaba con desdén sobre la idea de los partidos políticos opositores y la democracia, argumentando que la democracia en México podría ser peligrosa debido a la falta de educación y madurez de la población. Eso es interesante, porque, aunque Díaz prometía abrir el camino a una democracia, en su mente creía que la gente no estaba preparada para ejercerla correctamente. De ahí la permanencia de su régimen autoritario, bajo el pretexto de proteger la nación. Así es. La entrevista de Creelman es un claro ejemplo de cómo Díaz trató de dar una imagen de apertura para calmar las tensiones internas y la presión internacional, pero en realidad no tenía la intención de ceder el poder. Lo que realmente desató la revolución fue el descontento acumulado por la falta de derechos políticos y la explotación económica. En definitiva, la entrevista de Creelman fue un intento de Díaz por suavizar su imagen, pero terminó siendo un detonante para la oposición. Fue uno de los momentos clave que mostró la contradicción de su gobierno. Hola a todos nuevamente. Hemos terminado nuestro video sobre la entrevista Díaz-Creelman. Espero te haya quedado claro las contradicciones del gobierno de Porfirio Díaz de 1876 a 1910 y la influencia de la entrevista en la decadencia de su gobierno. No olvides inscribirte al canal en YouTube del Maestro Paco. Pasajes de la Historia. Hasta nuestro siguiente capítulo.